palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Qué especial es el tiempo de la palabra en el Café con Fe en esta mañana. Esta palabra queda alojada allí en nuestra página, en nuestro portal, en www.caminoestereo.com, para que usted la escuche cuando quiera, la comparta cuando quiera y se edifique espiritualmente, se edifique bíblicamente. Ese es el objetivo de esta radio, de Camino Estéreo 91.6 FM. Usted puede escuchar esta palabra todos los días. Esta palabra a cada instante, la palabra de nuestro Dios en esta radio, en Camino Estéreo 91.6 FM, en la ciudad de Santander, desde donde originamos nuestra señal. Pero si no está en Santander, a través de nuestro portal www.caminoestereo.com o a través de nuestra aplicación. Usted en la tienda virtual la busca como Camino Estéreo y esa aplicación la puede descargar sin ningún costo. Vamos a hablar un poco acerca de la santificación. La santificación, vamos a decir que es un juego a largo plazo. A explicar, a hablar un poco acerca del tema de la santificación. Un tema primordial para los cristianos. Un tema primordial para los cristianos de este tiempo. Es decir, reconocemos que el mundo en el cual vivimos, que es un mundo donde está contaminado, un mundo que quiere distraer a las personas para que no busquen a Dios, lo hemos dicho varias veces, es así. Vivimos en un mundo donde todo es normal, todo lo pecaminoso es normal. Y de hecho se cumple lo que dice las Escrituras. La Biblia dice que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo, y eso ya está ocurriendo en todo lo que nosotros vemos. Los cristianos a menudo malinterpretan la santificación. Y muchos cristianos ven la santificación como un objetivo para alcanzar. Pero hay que decir que nosotros estamos santificados y partimos de esa idea. Algunos dicen, bueno, estaré o estoy santificado cuando alcance cierto nivel de santidad. Y así podré decir que soy santificado. Y esto, aunque no es del todo falso, es la meta a alcanzar, eso es verdad. Ahora, la Biblia nos dice que cuando nosotros veamos al Señor Jesús cara a cara, nosotros seremos como Él. Nosotros sentiremos completamente caracterizado por la confianza, nos sentiremos plenos por el amor, por la alegría, por la humildad y todos los buenos frutos. En la carta del apóstol Juan, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, cuando usted lee ese capítulo, se nos exhorta a que nosotros nos purifiquemos por la esperanza de llegar a ser como Cristo en el día de su venida. Eso dice la Escritura. Ahora, sin embargo, aunque la santificación algún día será completa, en este momento, para usted y para mí, es un proceso continuo, es un viaje, no es un destino. Entienda esto y qué bueno que usted lo pueda grabar hoy en su cabeza. La santidad es un viaje, no es un destino. La verdadera clave de la santidad está en la dirección hacia la que nos dirigimos y no en la distancia que hemos recorrido ni en el lugar al que hemos llegado. Esa es una
idea que tenemos que posicionar nosotros mismos y verla de manera real. ¿Por qué? Porque a veces las personas ven la santificación como el destino y no la ven como un viaje. Y la verdadera clave está hacia dónde nos dirigimos, no en la distancia, no en lo que hemos recorrido, no en lo que hemos ganado. La santificación en realidad comienza cuando el Señor nos reclama a nosotros como suyos. Cuando nosotros pasamos a ser escogidos, pasamos a ser santos y amados. Y esos términos están en la palabra. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia en Colosas, en Colosenses capítulo 3, verso 12, dice Pablo: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, mira esos tres términos, escogidos, santos y amados. ¿Por qué los nombra Pablo de esa manera? No es por un cumplido, no puso Pablo en este versículo esto por quedar bien, lo puso con un objetivo, porque es así como el Hijo de Dios se debe ver, como un escogido, como un santo y como un amado. Y luego viene el consejo de Pablo, cuando dice: revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y esa es la mezcla que conforma la santidad. Pero el proceso de convertirse en lo que tú eres comienza cuando tú le das la espalda al pecado y te diriges hacia Dios. Ese es el derecho. Entonces imaginemos al ser humano más malvado, el más malo que usted haya visto o que usted haya conocido, no sé, el más malvado posible, violento, inmoral, lleno de borrachera o ebriedad, presoso, profano. Ese hombre o esa mujer, aunque atrapado en esa maldad, puede llegar al momento en el que comience la santificación. Y eso ocurrirá, poniendo este ejemplo, que él se da cuenta de su pecado, porque ya el Espíritu Santo ha trabajado en su corazón o está trabajando. Entonces él se da cuenta de su pecado, es convencido de pecado por parte del Espíritu Santo. Esta persona, hombre o mujer, se cansa de la vida que lleva y desea una vida distinta. Dígame si no es lo que ha pasado con nosotros, que nosotros éramos así. Y el Espíritu Santo trabajó en nosotros y empezamos a desear una vida diferente, una vida distinta. Entonces, comienza a mirar en torno a la misericordia de Dios. Esa persona, la cual estamos poniendo como ejemplo, se vuelve a Cristo y el Señor lo reclama como suyo y comienza esa persona a caminar en dirección a la luz. Eso es lo que vivimos nosotros. Ese es el proceso de la santificación. Por eso decimos que debemos ver la santificación como ese proceso en el cual estamos. Debemos ver la santificación como un viaje y no como un destino. Es decir, cuando usted va a viajar a algún lugar, si yo voy a viajar de Santander, Cantabria, a Madrid, yo veo ese viaje, o sea, tengo que llegar a Madrid, pero tengo que pasar por el viaje. O sea que el primer paso es el viaje y me enfoco en el viaje, disfruto el viaje, planeo el viaje. La santidad es igual, porque es un proceso. Entonces nosotros debemos ir en dirección y disfrutar ese viaje, esa santificación. Hay personas que se confunden en ese caminar y es necesario. Es necesario. Cuenta un pastor, cuenta el pastor David Powlison. El pastor David Powlison escribió, él murió en el 2019, él fue un consejero y fue un hombre que siempre trabajó en educación cristiana y trabajó en diferentes ministerios a nivel mundial, escribió muchos libros
que tenían que ver con la santificación. Escribió un interesante libro que se llamó Haciéndolo Todo Nuevo. Un libro donde se basa en la santificación y lo explica de una manera muy especial. Y hace algún tiempo tenía la oportunidad de leer un artículo de él, de su vida y de su proceso de santificación. Como lo dije, fue un hombre, el pastor Powlison, que se enfocó en el trabajo de la santificación. Y él predicaba de la santificación y de la santidad y del amor a la santidad de una manera muy, muy especial y con mucha fuerza, con mucho regocijo, con mucha pasión, con mucho gozo. Y él hablaba en ese artículo y decía que durante sus primeros meses como cristiano, Powlison, el pastor Powlison, tuvo un amigo que le mostraba la paciencia de Dios en ese proceso de la santificación. Ese hombre, amigo del pastor Powlison, en ese entonces, cuando Powlison llevaba pocos meses de creyente, tenía unos 40 años y él llevaba 10 años de cristiano. Y antes de eso le hablaba y le decía que había vivido una vida de inmoralidad desde su adolescencia y durante sus años, cuando cumplió 20, 22, 23 años, vivió una vida muy inmoral. Y él le decía: mire, Powlison, si nosotros pudiéramos dividir los pensamientos y la conducta que tenemos en 1000 momentos por día, con decirle lo inmoral que yo era, que si pudiéramos dividir esos pensamientos en 1000 momentos, 900 de esos momentos habrían sido inmorales para mí. Esto para significarle que llevaba una vida muy inmoral. Pero él le contaba al pastor Powlison y le decía: mira, cuando me presentaron a Cristo y cuando el Señor me acogió, me atrajo, me salvó, cuando yo me volví a Cristo, yo empecé a encontrar misericordia y algo muy fuerte se empezó a gestar en mi corazón respecto a misericordia. Entonces vino el convencimiento del Señor y vino esa conversión en cristiano. Y dice el amigo del pastor Powlison que recibió el Espíritu Santo, pero que sin embargo esos 900 pensamientos y esos comportamientos inmorales al día no desaparecieron de la noche a la mañana, le decía, le enseñaba. Gradualmente se volvieron 700, gradualmente bajaron a 500, gradualmente pasaron de 500 a 300 y bajaron a 100. Con el paso de los años, decía este hombre, esos 100 pasaron a ser un momento ocasional de lujuria con su mirada. Y él aprendió, le contaba Powlison, aprendió a regocijarse en la gracia de Dios que vivía y en su amor que es a la vez paciente y constante. Amigo oyente, el amor de Dios es paciente y constante. Si no fuera paciente y no fuera constante, ya hubiéramos sido nosotros consumidos. Pero gracias a esa paciencia y a esa constancia de Dios, podemos vivir por su gracia. Se había producido una gran santidad en sus diferentes áreas. Al ser atacado por la inmoralidad, su sexualidad era inmoral, le contaba Powlison. Y cuando se produjo ese crecimiento en santidad, esas áreas caminaban hacia la santificación. Entonces él luego conoce a su esposa, se casa. Él le habla a su esposa, le dice: mira, en mi vida pasada fui esto y yo busco ser transparente contigo. Busco rendir cuentas delante de Dios, pero también que tú me conozcas. Y él se comprometió con el Señor, pero hizo un compromiso personal de empezar a caminar en la luz. Mira, eso que le contaba este amigo al pastor Powlison es lo que debes vivir tú y lo que debo vivir yo. Es un proceso de santificación diariamente. Esa santificación se tiene que dar. Cuenta el amigo del pastor Powlison que ese amigo experimentó santificación en todas sus áreas, sobre todo en su área sexual. Pero este tipo de cambio, querido oyente, es aplicable a cualquier pecado, no solamente al tema de inmoralidad, a cualquier pecado.
Mire, ya sea que su debilidad sea el pecado sexual, o sea la ansiedad, o sea la ira, o sea la queja, o sea el chisme, cualquier tipo de pecado, el cambio es posible solo por la gracia de Dios. Hay que reconocer que el pecado no va a desaparecer de nuestra vida en esa conversión. No. Por eso los cristianos, los que ya llevan cierto caminar en el Señor, tampoco podemos caer en el juicio contra una persona que está empezando a caminar con el Señor y queremos caerle encima para que sea santificado ya. No. Tengamos paciencia y misericordia porque nosotros también estamos en ese proceso de santificación. Entonces hay que reconocer que ese pecado no va a desaparecer de la vida de un creyente nuevo, no desaparecerá de nosotros mismos, o sea, no desapareció en nuestra conversión, eso no será erradicado de un chasquido de dedos así, no. Alejarse de los pecados más grandes, cuyas consecuencias son públicas y son evidentes, como ir a la cárcel, en realidad podría ser más fácil, pero renunciar a impulsos pecaminosos más pequeños lleva toda una vida. A veces esos impulsos pecaminosos pequeños son los más difíciles. Entonces el que ha tenido batalla con la inmoralidad, como hablaba el amigo de Paulison, de pronto será santificado en muchas cosas que tienen que ver con esa inmoralidad, pero lo pequeño tomará más tiempo. Una mirada, una palabra, un pensamiento, y esa es la batalla diaria. Y ese es el trabajo de santificación donde el Espíritu Santo nos ayudará, trabajará en nosotros, pero todo de nosotros debe ir en pro de proponernos y que el Señor ponga ese sentir y ese anhelo y esa fortaleza. El pecado va a morir lentamente a lo largo de nuestro caminar hacia la santificación. Al avanzar en dirección hacia nuestro Señor, hacia Cristo, y al venir a Él una y otra vez en arrepentimiento y confianza, porque nuestra vida, lo hemos dicho varias veces, la vida del creyente es una vida de constante arrepentimiento y de crecimiento progresivo en santidad. Mire, la cantidad de nuestra santificación, llamémoslo de esa manera, cantidad, no es lo importante. Sencillamente usted y yo, amigo oyente, estamos llamados a caminar en dirección a Jesús. Y cuando caminamos en dirección a Jesús, la santificación se va a ir dando. La santificación no es una competencia, escúchalo bien. Porque muchos piensan y creen que la santificación es una competencia y no es así. Es decir, usted y yo debemos ser precavidos al comparar la velocidad de los diferentes caminos a la santificación, porque tendemos a caer en el juicio. Pero mira, este hombre o esta mujer lleva tantos años y todavía con esto. Cuidado, guardemos nuestros labios porque a veces señalamos, somos buenos para señalar, pero no conocemos el proceso de santificación, así como no conocen tu proceso. Lo que se puede ver son frutos dignos de arrepentimiento, y esos frutos dignos de arrepentimiento tendrán que crecer día a día. Pero usted y yo debemos ser precavidos cuando comparemos esa velocidad de la santificación en cada uno. Mire, para algunos, el enredo con el pecado es mucho más profundo. Enfrentan tentaciones repetidas en sus vidas. Esas personas que luchan profundamente con el pecado deben ser animados, incluso al dar pasos en la dirección correcta. Al venir a Dios pidiendo misericordia, han comenzado el proceso de santificación. Tengamos esa misericordia. Dios nos llama a ser santos, sí, como Él es santo. Y ese es el estándar más alto que tenemos, que Dios nos llama a ser santos. Hay un llamado de Dios. Dice, sean santos como yo soy santo. Está diciendo el Señor, bueno, empiecen a caminar en ese proceso para que lleguen a una santidad buena. Ese es un estándar. La visión de Cristo para nuestra vida, para nuestras diferentes áreas
y para toda la vida es sencilla. ¿Por qué sencilla? Debemos anhelar llegar a ser como Él en santidad. Esa es nuestra tarea. Entonces, que en nuestra oración, nosotros humillados delante del Señor le podamos decir: Señor, ayúdame a llegar a tu santidad, al nivel de santidad que tú quieres. Porque ese debe ser un anhelo. No podemos perder el anhelo de ser santos. No podemos caer en el error que muchos tienen de decir: bueno, como este proceso de santificación solo va a terminar cuando yo muera, pues ahí voy paso a paso y me doy algunos permisos para pecar y olvidarme de la santidad. Cuidado, porque entonces caeríamos nosotros en falsedad. No es así. Es necesario poner todo de nosotros, estimado amigo, todo, para tener esa santificación real. Por eso decimos que la visión de Cristo para nuestra santificación es sencilla. Anhela ser como yo, dice el Señor. Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a mí, para que yo te pueda limpiar. Entonces, por eso decimos que debemos vivir en un constante arrepentimiento. Debemos buscar su fuerza para protegernos y ser transformados. El objetivo es la santificación, la santificación. Ese consejo que le dio ese amigo de Powlison le sirvió tanto en crecer en los estándares de santidad, que lo entendió muy bien. Nosotros como emisora, como ministerio, queremos que usted lo entienda. Y para crecer en esa santificación, echemos mano de las disciplinas espirituales. Esas disciplinas espirituales son esas prácticas o esos hábitos que promueven el crecimiento y la santidad progresiva en su vida y en la mía. Que el Señor permita que nosotros crezcamos en esa santificación. Que nosotros lo intentemos una y otra vez. Que nos esforcemos. Y cuando usted se esfuerza, se le va a hacer tal vez cada vez difícil. Cuenta el mismo pastor Powlison que su hijo, cuando era adolescente, después que tuvo la oportunidad de hablar de santificación con su hijo, dice que asistía a una reunión masiva de un predicador que era muy conocido entre los jóvenes. Y cuenta el hijo que fue una predicación larga, emotiva, entretenida, y el predicador decía que si uno realmente amaba a Cristo debía leer la Biblia por lo menos media hora por día y orar por lo menos otra media hora más. Y este pastor concluye con el desafío de pasar adelante al altar si no se estaba leyendo la Escritura y si no se estaba orando como debía. Hizo un llamado al altar, hablando acerca de esa necesidad de buscar a Dios. Ahora, decía el hijo de Powlison, bueno, ¿qué opción puede tener un llamado así en un adolescente? Quedarse en su silla equivalía a decir o a demostrar, bueno, ya soy una persona muy espiritual y no me hace falta. O no soy una persona espiritual y sinceramente no me importa en lo más mínimo. Así que dice el hijo del pastor Powlison que todos pasaron al frente al altar. Y que él, cuando estaba allí, le dolía reconocer que pasaba poco tiempo en oración y leyendo la Biblia. Entonces dice él que con lágrimas en ese llamado, él se comprometió a ser un creyente espiritual y a ser un creyente disciplinado. Y dice que tomó la decisión de levantarse una hora más temprano todos los días para leer la Biblia y para orar. Y empezó a trabajar en pro de esto. Y le fue bien por un tiempo, pero luego de unas semanas dice él que olvidó el compromiso. Y cuando él se vuelve a dar cuenta, él dijo, bueno, no hay problema, voy a comenzar de nuevo. Entonces arrancaba de nuevo y tal vez esa disciplina le duraba un poco más, pero luego volvía a olvidar lo que había planeado y a lo que se había comprometido. Entonces vuelve a esforzarse, pero decía él que se hacía cada vez más difícil.
Decía él que la lectura lo aburría, que le daban ganas de dormir, le daba sueño cuando oraba, cuando leía la palabra, que no lograba concentrarse, que se hacía más difícil, como más arduo el trabajo y se olvidaba cada vez más seguido. Parecía que en vez de avanzar espiritualmente iba echando reversa. Entonces dice él que un día tiró la toalla y que le expresó a Dios su frustración y le dijo que no iba a intentar orar y leer de nuevo la escritura hasta que vinieran las ganas de hacerlo. Y así fue. Dice él que por varios meses él ni siquiera tocó la Biblia, excepto cuando tenía que llevarla a la iglesia. Dice que eso produjo dudas en su fe y no buscaba rebelarse contra Dios, pero se frustró. Él sabía que era hijo de Dios, pero sentía frustración con su vida espiritual. Mira, bueno, dice él que luego de mucho tiempo él recordó haber tenido dudas sobre un detalle bíblico. Entonces él va a la Biblia, busca en la Biblia y él termina leyendo un libro completo de la Biblia. Él dice que fue una de las epístolas cortas del Nuevo Testamento y cuando terminó, él se dio cuenta que nunca antes había leído un libro de la Biblia completo sin parar y lo había disfrutado. Entonces, él dice en ese artículo que no puede decir que a partir de ese momento su vida espiritual mejoró notablemente o que aprendió a practicar correctamente las disciplinas espirituales. Él lo que sabe es que empezó a aprender una verdad clave. Mire, y que es clave para nosotros y se tiene que volver clave para nosotros. La voluntad propia, o sea, nuestra, no es suficiente para mantener una vida espiritual disciplinada y fructífera. ¿Hay que tener la disciplina? Sí. El problema de ese adolescente es que de pronto no asoció la práctica de la búsqueda espiritual con el entendimiento de lo que enseñaba la vida sobre la vida espiritual. Es decir, se enfocó solamente en la disciplina. Pero cuando nosotros hacemos esto, para que esto dé un resultado, tenemos que poner todo allí. Es decir, tenemos que tener un entendimiento amplio del todo. No solamente es la disciplina o crear el hábito. Es entender que dentro de ese hábito creado encontraremos muchas bendiciones. Mire, la espiritualidad bíblica, cuando hablamos de espiritualidad de la Biblia, es esa experiencia de la gracia del Señor. Eso distingue a la espiritualidad bíblica de cualquier otra forma de espiritualidad. Por lo tanto, es necesario quitar los parámetros que se levantan en nuestra mente de cómo deberíamos hacer las cosas. Es decir, debemos de dejar, llamémoslo de una u otra manera, el misticismo y tener una relación buena con el Señor sin caer en esto. Entonces, sin caer en esto me refiero a que si tú no lees específicamente tanto, o si tú no estás con un corazón sincero, o sea, restémosle todo esto que carga nuestra relación con Dios y empecemos a tener una relación con Dios íntima y de disfrute espiritual. Aunque debemos ser disciplinados, la disciplina tiene que tener ese tinte de gusto para que nosotros lo hagamos. Es como cuando tú practicas tu hobby, lo que más te gusta, tú lo haces sin ningún problema. No te tienen que rogar o pedir para que lo hagas. Esto fluye. La relación con el Señor debe ser de la misma manera. Mire, a veces caemos en ese misticismo y ese misticismo daña nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos hacer como un esfuerzo para quitar nosotros mismos lo que nos daña y resulta que es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Es la presencia del Señor, es lo que hace Dios en mí, que yo no lo podré hacer en mi propia fuerza. La unión con Cristo se tiene que dar a través de esa obra regeneradora del Espíritu Santo en mi vida. La verdad de la palabra o las verdades bíblicas se dan a mí y vienen a mí por la obra del Espíritu Santo.
Y esa obra del Espíritu Santo dará crecimiento espiritual a mi vida. Es decir, que aunque tengo que ser disciplinado, mi vida no tiene que estar centrada en la disciplina, porque habrá un día donde tal vez no puedas hacerlo. Entonces, si lo tomas con disciplina, te vas a frustrar. Pero aquí hay que entender que si no lo hiciste en el momento en que lo tienes planeado en el día, en algún otro momento el Señor dará el momento. Pero lo importante es deleitarte en el Señor y entender que Él te quiere santificar, y que la santificación no es un sacrificio para nosotros, porque cuando el Espíritu Santo lo empieza a hacer en nosotros, nosotros empezamos a disfrutarla, a disfrutar esa vida espiritual. Y esa vida espiritual tendrá etapas. La vida de todo creyente pasa por etapas espirituales. Por ejemplo, la primera etapa, muertos espirituales. Éramos muertos espirituales. La Biblia dice que cuando Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, él les dice, y es que Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Ahora uno tiene la libertad de escoger diversas opciones de acción, pero nosotros no tenemos la capacidad de agradar a Dios con ninguna. Romanos 8:7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Nosotros somos rebeldes en contra de Dios. Esta carne es así. Esta carne quiere ser ajena a su bendición. Esta carne quiere vivir con libertad para hacer lo que está a su alcance en cuanto al pecado. Entonces esos deseos impulsan el corazón del hombre. La Biblia dice, el Señor Jesús lo dijo, en verdad les digo que todo el que comete pecado se hace esclavo del pecado. Uno también puede vivir otra etapa en la santificación, que es esa santificación progresiva, que es como se da en realidad. Esa santificación progresiva es el término de nuestra teología. Nosotros somos libres para obedecer a Dios, pero encontramos que no hemos sido librados del todo del viejo hombre, o como dicen, me dijo un muchacho la vez pasada, del viejo zombie. Lo que la Biblia llama la carne nos persigue, se asoma por la ventana de nuestros corazones. Cada día tenemos nosotros una guerra para matar las obras de la carne. Es eso. La santificación es esta. La Biblia dice, Romanos 8:13, porque si ustedes, Pablo lee a la iglesia en Roma, porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán conforme a la carne, pero si por el Espíritu viven, por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. O sea, si mantengo mi vida espiritualmente encendida, voy a crecer. Gracias a Dios no hay condenación para los creyentes que están en Cristo. La victoria es posible porque tenemos la ayuda indispensable del Espíritu Santo en nosotros. Y la Biblia dice que nosotros clamamos, Abba Padre. Nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud, dice la Biblia en Romanos 8:15. Nosotros no recibimos ese espíritu de esclavitud para volver otra vez a la esclavitud o al temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción, como lo dice la Escritura ahí en Romanos 8:15. Dice que por esa adopción como hijos recibimos ese espíritu de adopción y clamamos, Abba Padre. Qué interesante. Otra etapa es la glorificación, que se dará cuando veamos cara a cara al Señor y seremos perfeccionados en ese crecimiento de santificación. Entonces, la santificación, amigo oyente, es esa obra de la libre gracia de Dios, por la cual nosotros somos restablecidos en Él. Somos restablecidos a la imagen de nuestro Señor. Somos puestos en capacidad de morir al pecado y de vivir en piedad. Que el Señor nos ayude a crecer en nuestra santidad, a anhelar ese crecimiento en santidad, a hacerlo con todo nuestro corazón.
¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momento y presentamos este tiempo al Señor y clamamos para que Él nos ayude en esa santificación? Señor, gracias. Anhelamos la santificación. Ayúdanos. Espíritu Santo, haz una obra de santificación grande en nosotros. Gracias porque hemos reconocido, Señor, que ese pecado el cual traíamos lo has perdonado y que ahora caminamos en esa meta de santificación. Ayúdanos a caminar en santificación y a verla como el viaje. Gracias, Señor, porque hoy nos revestimos de esa santidad, de esa santificación, y queremos vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, por favor, para no desagradarte y para caminar en pro de ti, Señor, anhelando firmemente que tú hagas una obra santificadora en nosotros. Te damos gracias hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.